amigos, queridos hermanos, aquí estamos una vez más con la sencilla verdad de Cristo. Esperamos que hayan pasado una linda semana en compañía del Señor. Y estamos contentos de estar con ustedes nuevamente. Gracias por tomar este tiempo y acompañarnos. Es muy valioso que nos acompañen. La verdad que hacemos esto, queremos compartir la palabra de Dios. Y entonces la mejor manera es que ustedes nos acompañen y que ustedes compartan también, ¿no es cierto?, la sencilla verdad de Cristo, como se llama este espacio que tenemos. Y como Laura decía, ya estamos por la lección 3 o el estudio número 3 que hoy queremos compartir con ustedes. Pero antes de comenzar vamos a inclinar el rostro y vamos a orar a nuestro Dios para que su presencia a través de su Santo Espíritu sea una realidad. Inclinemos el rostro. Querido Dios y Padre nuestro, gracias Señor por darnos libertad, por darnos este tiempo, este lugar donde podemos estar reunidos con nuestros amigos, hermanos, familia, para estudiar tu palabra, oh Dios. Queremos rogarte, Señor, la presencia tuya a través de tu Santo Espíritu, para que nos guíes a través del estudio, que tú nos des tu sabiduría, la sabiduría del cielo, que tú nos des un espíritu de revelación, de entendimiento y deseo de reconocer tu palabra y de obedecer. Quédate con nosotros aquí en el estudio y da tu bendición a nuestros queridos oyentes, allí donde ellos están, junto a sus familiares. Dales tu bendición. Si alguno está triste porque está atravesando alguna situación difícil que tú conoces, oh Dios Santo, ven en su auxilio conforme lo has prometido. Sácalo de esa situación, dale la seguridad de tu presencia, pasa tu mano sanadora sobre ellos, abrázalo y déjalo sentir tu presencia. Gracias, Padre Santo, por ser nuestro papá. Gracias por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Pedimos estas bendiciones en su nombre, en el nombre del Señor Jesús, tu amado Hijo, y que sea para honra y gloria de tu nombre, como Él dijo. Amén. Amén, Señor. Bien, aquí estamos en el estudio número 3 de la sencilla verdad de Cristo. Lo hemos llamado la sencilla porque nosotros solemos no ser sencillos. Sí, somos medio complicaditos los seres humanos. Somos todo lo complicamos, todo queremos complicar. Las cosas son sencillas, Dios nos las da sencillas, pero nosotros las complicamos. Y la sencillez es hermosa, porque la sencillez nos hace, nos da paz, ¿no es cierto? Nos da tranquilidad de que no hay vuelta que darle, no hay, como diríamos, no hay complicaciones, ¿verdad? No hay complicación y sobre todo con respecto al mensaje del Señor. El Señor sabe que somos humanos y que somos algunos más cortos que otros, ¿no es cierto? Para entender. Por eso es que lo mostró, lo dijo de una forma sencilla. No creo que, o tal vez alguno de ustedes sea un doctor en teología y tenga más sabiduría, más entendimiento, pero en realidad la palabra de Dios es sencilla, es para que todos la entendamos. Y hoy en día, hermanos, tenemos muchas herramientas disponibles en el Internet, gratuita. Yo les voy a recomendar una, me voy a tomar la libertad. Hay una que se llama Biblia Todo, que está en inglés y en español, y usted ahí va a encontrar la Biblia paralela, o sea, va a encontrar la traducción en griego, va a poder sacar lo que los originales decían. La persona sencilla, yo no soy ninguna erudita, y así lo hago. Están las Biblias comparadas, ¿no es cierto? Las distintas versiones, que uno puede leer dos versiones a la vez. Están un diccionario bíblico y una concordancia bíblica. Así que las herramientas, Biblia Todo. No es que le estoy haciendo propaganda, pero es lo que yo he encontrado y es muy útil para estudiar la palabra de Dios. Y es free, es gratis, no tienes que pagar nada. Gratis. Eso es lo más lindo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se titula el estudio número 3? Desde el principio, salvación puramente por gracia o gracia más obras. Y tenemos un versículo allí que está en el libro de San Juan, en el capítulo 1, desde el verso 1 hasta el 12. No sé si están los 12 versículos acá. Sí. Sí, están todos. Ok. Dice así: en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. No un Dios. Acá dice era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas y sin él
Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino un testigo de la luz. La luz verdadera que alumbra a todos los hombres venía a este mundo. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ok, vamos a analizar un poquito este pasaje, ¿verdad? Es un pasaje muy conocido, seguramente muchos lo hemos leído, ¿no es cierto? Vamos a analizarlo desde el principio, ¿no es cierto? Dice aquí, en el principio era el verbo. Vamos a ver qué quiere decir todo esto. Y ahí yo utilicé esta Biblia que les digo, ¿no es cierto? Este site es un site que se llama Biblia Todo. Y miré qué significaba al principio, qué significaba era, qué quiere decir cuando el principio era el y verbo, ¿no es cierto? Y vamos a desglosarlo un poquito. Por ejemplo. La palabra principio en el griego es arge. Y se define indistintamente como principio, principado, comienzo, origen. ¿Sí? Ajá. Es decir, como apropiadamente abstracto se iniciación, y en los concretos significado jefe también significa. Ajá. O sea que en lo abstracto, abstractamente, o sea, en forma abstracta significa principio, ¿no es cierto? Algo abstracto es algo que uno no ve. Y en lo concreto significa el jefe. El jefe. El principal, el mero. Es el jefecito. El mero. Jesús lo describe como el mero, como el principal. Como el principal. Como el principal, ¿no es cierto? Como el man. ¿Y cómo no serlo? Si es Dios creador, ¿no es cierto? Es lo que dice allí lo que leímos, el verbo, la acción. ¿No es cierto? Él estaba en acción en el principio, creando todo. Y por eso que es el mero, el jefe, o el principal, ¿no es cierto? O sea, es el principal en todo sentido. Es el principal en la historia, es el principal en la salvación y debe ser el principal en nuestras vidas. Amén. Eso así, debería ser el principal en nuestras vidas. Ese que cuando nos despertamos le decimos, hola Jesús, ¿cómo estás? Quiero que estés conmigo todo este día. Y me lo llevo al trabajo y en el trabajo estoy con él. Y cuando estoy en una encrucijada le pregunto a él y le digo, mira, tengo este problema. Y vuelvo a mi casa y tomo mi cena con él y me voy a dormir con él. ¿No es cierto? Y oro y hablo con él. Es el principal en mi vida. Y eso da como resultado una vida que uno tiene problemas, uno tiene cosas, vicisitudes, dificultades, pero estás con él. Bien. Es que él promete, ¿no es cierto? Cuando nosotros lo ponemos en primer lugar, cuando nosotros deseamos caminar, vivir con él promete su Santo Espíritu, ¿no es cierto? Él ha prometido enviar a su Espíritu, que es el que nos va a guiar. Es decir, si nosotros estamos con él, el Espíritu Santo nos está guiando en toda la vida, en todos los días, ¿no es cierto? Y si el Espíritu Santo nos guía, no hay forma de errarla. Es decir, puede ser que de alguna manera seamos afectados por los problemas que existen en el mundo. Es decir, nosotros vivimos en un mundo, no estamos exentos de los problemas, ¿no es cierto? Pero es muy distinto a vivir guiado por nuestro propio yo, por nuestro propio Dios, a ser dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Es muy diferente. Luego está la palabra era, que en el griego es eimi y significa soy, estoy, existo. Y cuando uno ve la traducción literal del griego al español, en este caso que es nuestro idioma, sería está haciendo. Quiere decir, algo que está haciendo constantemente no tiene ni principio ni fin, ¿verdad? Por eso que es el verbo, es la acción. Él está haciendo siempre. Y está
siendo, no haciendo. Siendo y Y haciendo. haciendo. ¿No es Sí, es cierto? cierto. Siendo porque Él existe. Constantemente. Permanente, constante. Exacto, es constante. No, no hay un principio para Él, no hay un fin. O sea que Jesús es el Dios eterno también, ¿no es cierto? Vemos que el Antiguo Testamento lo llama Dios eterno, príncipe de paz. Perdón, ¿verdad? ¿Y la palabra verbo, Víctor? Dice, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿La palabra verbo? La palabra verbo, que está acá, perdón. Sí. Bueno, significa palabra o logos. El verbo, como en otra versión dice palabra, o en griego logos, que significa, entre otras cosas, una palabra como la encarnación de una idea. También podría significar tema, o sea, sujeto a un discurso o expresión divina, o sea, Cristo. El sujeto de un discurso. O sea, como venimos diciendo, el principal. El principal. El principal, el sujeto, el mero, el jefe, el protagonista, vamos a decir. El sujeto de un discurso o expresión divina. O sea, el sujeto de un discurso o expresión divina. Es decir, Cristo. ¿Verdad? Eso quiere decir palabra, logos. Vemos que cuando definimos las cosas y las vemos como están escritas originalmente, aún así a veces nosotros no podemos, nuestra mente finita no puede llegar a entender exactamente la dimensión de Dios. Y también tenemos que pensar que la escribieron seres humanos, sujeto a sus pasiones, sujeto a su cosmovisión, sujeto a sus costumbres, a su tradición y demás. Estaban influenciados por todo eso. Pero una cosa es clara, cuando define aquí a Cristo como principal, como que está haciendo, que no tiene principio, como el creador, Cristo y Dios son lo mismo, ¿verdad? O sea que Jesús es tan Dios como Jehová, ¿no es cierto? Él no es un ser creado, no es un ángel, no, Él es Dios. ¿No es un Dios más chiquito. No es un Dios más chiquito. Porque a veces ponemos al Dios grandote y al Dios más chiquito. Claro, no es así. Es la expresión divina. O sea, vemos que presenta a Cristo, presenta a Cristo y a Dios en acción. ¿No es cierto? Y eso es importante aquí, ¿no es cierto? Porque a veces tenemos misconception, como se dice en español. Conceptos equivocados. Conceptos equivocados de lo que es Dios. Si bien nuestra mente no llega a comprender a Dios, ¿no es cierto? Como Víctor dice siempre, no podemos encuadrar a Dios en nada, ¿no es cierto? Ni en una casa, ni en un lugar, ni en mis pensamientos, ni en mis interpretaciones. No lo puedo encuadrar. Lo importante es saber que Dios mismo se encarnó para salvarte a ti y a mí. Eso es lo ¿verdad? que debe quedarnos claro. Eso es lo importante, lo que nos debe quedar en claro. ¿Qué cree que creó el universo? Se hizo chiquitito para poder reemplazarme y sufrir la penalidad que yo tenía que sufrir, ¿no es cierto? El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Es lo segundo que vamos a considerar. Se dice que si traducimos en forma literal desde el griego sería: y la palabra estaba siendo hacia Dios y Dios estaba siendo la palabra. Lo que decíamos recién. Dios y Jesús son lo mismo, son Dios, ¿verdad? La palabra estaba siendo hacia Dios y Dios estaba siendo la palabra. Así se traduce literalmente. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, ¿no es cierto? Pero en definitiva, como tú recién decías, ¿no es cierto? Son la misma persona, es decir, en pocas palabras, el Padre, Jehová, el Verbo, el Hijo, Jesús, son la misma persona. Por eso muchas veces Jesús lo encontramos diciendo, como en Juan 14:7, que dice: si me conocieras a mí, también a mi Padre conocerían. Y después en Juan 14:9 dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y después Juan 17:21 dice: para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también sean ellos uno. ¿No es cierto? O sea, Jesús constantemente decía: si tú me has visto a mí, así es mi papá. ¿Y por qué es tan importante que nosotros entendamos ese concepto? Claro. Esa verdad bíblica, ¿no es cierto? Yo creo que cuando leemos el Antiguo Testamento es como que Dios nos desconcierta un poquito, ¿verdad?
porque lo vemos a Dios castigando Sí, y lo mandando vemos, fuego, ¿no es exacto. cierto? Lo vemos como un Dios pagano. Ajá, Y yo creo que eso ellos tenían en mente, los escritores ajá. bíblicos. Eran lo que conocían, los dioses paganos, los dioses que mencionaban los pueblos que estaban alrededor de ellos. Y a veces ellos mismos practicaban eso. Ajá. ¿Me entendés? Entonces, claro, veían al Dios como un Dios tirano, un Dios vengador, un Dios que deseaba la sangre, y entonces separan, o a veces nosotros también hacemos así, ¿no? Ajá. Separamos a Dios Jesús con el Dios Padre. Ajá. Creemos que Dios Padre está enojado y que Jesús, el Hijo, ¿no es cierto?, vino a aplacar la ira del Padre porque era necesario, porque nos iba a exterminar. Y eso es una idea pagana. Es una idea pagana. Porque los paganos tenían que estar sobornando a sus dioses, entregándole sacrificios, entregándole los frutos del campo, entregándole hasta niños. A veces tenían que calmar a los dioses para que no los destruyera. Y entonces eso es una distorsión, de Dios, ¿no es cierto? Fíjate que la palabra de Dios dice que Dios entregó a su propio Hijo. Es decir, Él decidió, ¿no es cierto?, enviar a su propio Hijo, dice, para que nos salvara. Es decir, si fuera un Dios tirano que quería nuestra muerte, hubiera dicho, bueno, esto es lo que se merecen son... Lo que nos tocaba era que nos fulminara a todos, ¿verdad? Claro. Eso es lo que nos tocaba, pero Dios es ajeno a Él. El castigo como nosotros lo vemos, es ajeno a Él la venganza como nosotros la vemos. Dios se venga de otra manera, no como nosotros. La ira de Dios no es nuestra ira, claro, ¿verdad? La ira de Dios es dejarte que tú hagas lo que tú escogiste, sí, y que tengas consecuencias. Esa es la ira de Dios, ¿no es cierto? Exacto. Dios nos creó, ¿no es cierto?, con libertad para elegir. Ese es el libre albedrío del que habla la palabra. Entonces, Dios, cuando tú decides que no quieres nada con Él, no quieres que Él te dirija, bueno, Él te deja y tú sigues tu propio camino y tú te destruyes solo. Exactamente. No es que Dios está irado porque tú no quieres que Él te dirija. Claro, no es un Dios que dice, ay, este pecó contra mí, lo voy a destruir. No, no es así. El pecado es el que nos destruye. Exacto. Y Él quiere que andemos en sus caminos. ¿Por qué quiere que andemos? Para que estemos mejor. Exacto. Andar en los caminos de Dios es sinónimo de felicidad, de paz, de tranquilidad, de sabiduría, de una vida sana, de todo eso. Es lo mejor que nos puede pasar. Es lo mejor que nos puede pasar. Eso es lo que quiere Dios. El pecado nos daña. Por eso Dios vino a salvarnos del pecado. Porque el pecado nos daña. Él daña a su preciosa criatura que somos tú, Él y yo. Eso es lo que Dios no quiere, ¿no es cierto? Entonces concordamos que si Dios y Jesús son lo mismo, todas las cosas por Él fueron hechas y en Él estaba que la vida. Yeah. Y que los dos estaban ocupados en nuestra salvación. Los dos están ocupados. Estaban, estarán y están. Y están. ¿No es cierto? Después vamos a considerar lo que dice uno de los versículos estos que habla de la luz y las tinieblas, porque viene hablando, ven, si ustedes vuelven para ti atrás, en Él estaba la vida, dice el versículo 4, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la dominaron, ¿verdad? O sea, la luz y las tinieblas. La palabra Jesús ahora está identificado con la luz. Como la luz y aquí Mateo cita Isaías 9.2, Jesús mismo cita Isaías 9.2, dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Verdad? Mateo cita Isaías 9.2. ¿No es cierto? Isaías sabemos que él es el profeta mesiánico, ¿verdad? Y luego Mateo sigue diciendo en el versículo 17, cuando vino la luz, que es Jesús, entonces dice que comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino del cielo se ha acercado. O sea que la luz vino. ¿Y qué trae la luz? Vida. Vida, ¿no es cierto? Yo no sé si tú algún día has estado sin luz. Nosotros venimos de la Florida y allí sufrimos los embates de los huracanes. Entonces muchas veces se corta la luz. Una vez tuvimos 8 días sin luz.
Ay, es que Fue terrible. terrible, Sí, fue terrible. en pleno verano. En pleno verano, sin aire y sin luz. Mm, Pero acá, bueno, volviendo a lo que Laura leyó, ¿no es cierto?, de Mateo 4:17, que dice que la luz vino, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. La luz vino al mundo. La luz vino a iluminar nuestras vidas. La luz vino a resplandecer en nosotros. La luz vino para que nosotros seamos testigos de él. Exactamente. Dice que Juan era testigo de esa luz, que no era la luz, sino que él tenía que ser testigo de esa luz. Ajá. Y cuando estamos en tinieblas no vemos, ¿verdad? Necesitamos luz para que nos ilumine y que podamos ver, ¿no es cierto?, la realidad. Y Jesús vino a iluminar la realidad de Dios. Dijo, aquí vengo yo a salvarte. Yo no quiero que te mueras, no quiero que te pierdas. ¿No es cierto? Otra cosita que podemos decir, si no tenemos luz, nosotros entramos a un cuarto donde no hay luz, ¿qué pasa? Nos chocamos Nos chocamos todos, nos golpeamos, nos herimos, nos lastimamos, ¿no es cierto? Si nosotros caminamos sin Jesús, estamos sin luz. ¿Y qué nos va a pasar? Nos vamos a tropezar, vamos a caernos, vamos a lastimarnos. Nos vamos a lastimar. Por eso Jesús quiere ser nuestra luz. Exactamente. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. La luz vino, pero los hombres prefirieron las tinieblas. Qué triste esa condición, ¿no es cierto? Y qué triste yo me podría pensar cuando leí este versículo. No es que lo rechazaron los mundanos, podemos decir, la gente que no le pertenecía, que dice, a los suyos vino. Aquellos que decían pertenecer a Dios, aquellos que decían caminar en los caminos de Dios. Ser el pueblo de Dios. Ser el pueblo de Dios. Dice que a ellos vino, pero ellos lo rechazaron. Qué increíble. Qué increíble, y yo ¿no? creo que todavía puede pasar, ¿no es cierto?, que rechacemos la luz de Cristo. Hoy, vez tras vez pasa eso, que a lo suyo viene y no entendemos lo que Jesús nos quiere mostrar. Dice, los suyos, los que deseando permanecer en tinieblas y persisten en salvarse por otros medios, no Jesús, que pretenden aceptar, a veces como cristianos pretendemos que aceptamos la gracia de Cristo, pero después queremos estar haciendo cosas y agregamos un cúmulo de normas, a veces sin sentido. Porque a veces esas normas que ponemos no las entendemos. Exacto. ¿No es cierto? Mira, y es como decirle a Dios, está bien el sacrificio que hiciste por nosotros, pero eso no es suficiente. Yo voy a poner de mi parte porque eso sí va a completar la salvación. Y no nos damos cuenta que eso es lo que hacemos. Estamos rechazando el sacrificio que Cristo hizo, que fue completo. ¿No es cierto? Lo estamos rechazando y estamos creyendo que nosotros podemos hacer cosas para mejorar o para completar lo que le faltó a Cristo. Exactamente. Siempre hay dos opciones, ¿no es cierto? Como siempre tenemos dos caminos. Y él dijo, a los suyos vino todos los que lo recibieron, dice Juan 1:12, a quienes creen en su nombre. ¿Cuál era el nombre de Cristo? Jesús. ¿Qué quiere decir Jesús? Salvador. Yo creo en el nombre de Jesús, quiere decir que creo que Él me salva, ¿no es cierto? Lo que les dio potestad de ser hijos de Dios. Es decir, para ser hijo de Dios, yo tengo que creer que Cristo me salva por su gracia y que Él hizo y elaboró la salvación por mí y Él obedeció por mí, ¿verdad? Porque es imposible, ya lo hemos dicho en otros estudios, es imposible que nosotros, seres humanos pecadores, podamos guardar esa ley. Y si la guardamos, siempre cuando la guardamos, hay egoísmo, hay egocentrismo, hay soberbia, ¿no es cierto? Teñimos nuestra obediencia con nuestra humanidad, ¿verdad? Solamente la obra del Espíritu Santo, que es una obra silenciosa, es la que va cambiando nuestra mente. La raíz de todas las males
está aquí, eternamente, ¿verdad? Sí. Ahí está. Porque Sí. yo puedo detenerme de hacer cosas, yo puedo agarrar este anillo, me saco todo, todo me lo saco. Y por dentro sigo tan podrida como antes. Y eso es lo Nos que damos hacemos. cuenta, eso es lo que hacemos. A veces hacemos eso, ¿no es cierto? Y creemos que somos santos y nos tragamos esa mentira y no es así, ¿verdad? Yo puedo tener la pollera larga hasta acá y hasta acá y soy crítica de mis hermanos y no como carne, soy vegetariana y me como después a mis hermanos criticándolos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el quid de la cuestión? ¿Cómo yo me diferencio de los demás? Y el Señor Jesús dijo que por el amor nos conocemos. ¿Cómo no van a conocer que somos discípulos? No por lo que tú comes, lo que tú viste, lo que te pones, perdón, me los voy a poner otra vez. No es eso. No es eso. Y estamos equivocadísimos cuando pensamos así. Yo pensé así, mucho tiempo. Yo también. ¿No es cierto? Bueno. También criticaba, ¿no? Y también criticaba. Si no veían las cosas como yo la veía, los criticaba. Claro. Hasta pensaba que si no iban a mi iglesia se estaban perdidos. Cuando en realidad ahora entiendo que no es la iglesia la que salva. Es Jesús. No son las doctrinas de una iglesia la que salvan, es Jesús. Te entrega a Cristo. No son las cosas que nosotros hacemos las que salvan, sino que es Cristo Jesús. Que su muerte, resurrección, cubrió totalmente, ¿no es cierto?, el pago de nuestra deuda. Y cuando creemos, ¿no es cierto?, que el orgulloso cumplimiento de una ley o una letra fría es lo que nos califica, cuando hacemos eso negamos a Cristo. Mantenemos la puerta de la gracia cerrada. Fíjense que la puerta es de gracia, no es de obra, y no es de fe más obra. Es solo por fe. Yo me entrego a Cristo por fe y por gracia soy salva y me entrego cada día para que Él me transforme y por gracia yo obedezco. ¿No es cierto? Sí, a veces sin darnos cuenta hacemos eso. Cerramos la puerta, es decir, cargamos tanto el Evangelio con nuestras costumbres, con nuestras ideas, con nuestras evangelios independientes que tenemos. O particulares, ¿no es cierto? Y entonces de esa manera cerramos la puerta de la gracia. Cerramos la posibilidad para que la gente conozca a Jesús y conozca la salvación, que solamente por gracia, no es por lo que nosotros podamos hacer. Exacto. Llegamos al final de este estudio, ¿no es cierto? ¿Cuál es la clave de la salvación? ¿En dónde está encerrada esa clave? En una frase. Dice, los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser llamados sus hijos. Los que creen en el nombre, creer es vivir de acuerdo a, ¿no es cierto? Yo no puedo decir, yo creo en Jesús si yo no estoy viviendo de acuerdo a lo que Jesús me enseña. Claro. ¿Entiendes? Exacto. Entonces, si nosotros decimos que somos seguidores de Jesús, que creemos en Él, debemos creerle que Él vino y que murió por nosotros, y que Él hizo posible la salvación nuestra. No es nada que nosotros podamos hacer, porque si no, Él se hubiese quedado tranquilo en el cielo, sentado al lado de su Padre, exacto, y nosotros hubiésemos conseguido la salvación por nuestra cuenta. Yo últimamente he estado pensando mucho de qué Cristo me tiene que salvar. ¿Saben de qué Cristo me tiene que salvar? De mí mismo. De mí misma, de mis pensamientos, de mis interpretaciones, ¿no es cierto? De mi orgullo, de mi soberbia, de mi desamor. De esas cosas me tiene que salvar Jesús. Y esas son las cosas que Él tiene que limpiar. Y el trabajo lo hace Él a través del Espíritu Santo, no yo. Yo, si lo quiero hacer yo, lo tiño con mi humanidad y no hay cambio. El cambio lo opera externamente en nuestro corazón Cristo a través del Espíritu, ¿no es cierto? Dice el Espíritu Santo, a la cual a su vez dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto está en Romanos 8:16, ¿no es cierto? Dice que el que vive en el Espíritu, llega un momento que el Espíritu Santo te da testimonio de que tú eres hijo de Dios. ¿No es cierto? Cuando tenemos esa seguridad, estamos andando en el Espíritu.
ella. Amén. Entonces, esa es la sencilla verdad de Cristo. Espero que se haya entendido. Si tienen alguna pregunta, saben a quién dirigirse. Jesús Restaura Ministry, nos mandan un messenger. En nuestras páginas también, Jesús Restaura Ministry Sandy Utah, en Facebook, Jesús Restaura Ministry Women. Nos pueden preguntar lo que ustedes quieran. Ajá, o pueden aportar sus ideas. Exacto. Serán bienvenidas. Ya lo hemos dicho también, no pretendemos ser los dueños de la verdad. No. Creo que nosotros estamos en crecimiento, siempre vamos aprendiendo cosas nuevas de la palabra de Dios, ¿no? Como sacando nuevos tesoros. Ajá, exactamente. Y Víctor, se me torció. Víctor tiene un anuncio muy importante que hacer para todos. Ah, ok. Ya me había olvidado. A partir de mañana sábado, fecha va a ser 27, creo que 27, ¿no? Bueno, mañana sábado. Mañana sábado 27. Mañana sábado 27 comenzamos en un nuevo lugar, aquí en la ciudad de Sandy. No tengo la dirección presente, pero ustedes pueden verla allí si viven aquí en el área, no sé, de Salt Lake City, o cuáles son las otras ciudades, Murray, Draper, no sé si está por acá cerca, o Salt Lake City. Vamos a empezar acá en Sandy. Hemos rentado un lugar, una iglesia, donde vamos a comenzar a reunirnos. Así que si quieres hablar con nosotros, puedes venir. No pertenecemos a una denominación grande, así que sí, seguimos adorando en sábado. Sí creemos que debemos guardar los mandamientos de Dios, pero también creemos que esos mandamientos de Dios no nos salvan, que simplemente esos mandamientos nos conducen a Dios, nos conducen a Cristo, que es donde nosotros podemos encontrar el perdón para nuestros pecados, ¿no es cierto? Así que siéntete libre si quieres venir a adorar con nosotros, no importa de qué denominación seas. Nosotros no pretendemos traerte a nuestra iglesia pensando que si vienes a nuestra iglesia te vas a salvar, ¿no es así? No es así. No es así, Cristo es el que salva. No hay ninguna etiqueta para ir a la iglesia, ningún requisito de vestimenta, ni de nada, ¿ok? Solamente vamos a respetar el edificio porque nosotros lo estamos rentando, es de otra iglesia que muy amablemente nos han rentado. Y bueno, esperamos que esto sea de bendición a aquellas personas que buscan un refugio en Cristo y que buscan un refugio en una comunidad, ¿cierto? Y de alguna manera vine a responder a las preguntas que algunas personas nos hacían, si teníamos un lugar donde poder reunirse con nosotros, ¿no es cierto? Así que ahora tenemos ese lugar. La dirección tú la puedes encontrar ahí en el Facebook. Podemos incluirla en el video. Sí. Al final vamos a incluirla, vamos a dejar un ratito para que viven por aquí por Utah, están cordialmente invitados. Así exacto. Que está allí el horario y ¿cómo se dice? La dirección. Y vamos a estar súper feliz de que vengas a adorar con nosotros. Pero vuelvo a decirte, si vienes a nuestra iglesia porque pretendes encontrar salvación, ya te digo que estás equivocado. La salvación está en Cristo Jesús. Pero sí eres invitado para que vengas a adorar con nosotros a ese Cristo Jesús que hizo posible nuestra salvación. Amén. Vamos a terminar con una oración. Sí, ¿quieres orar? Sí. Querido Padre Celestial, te agradecemos infinitamente tu amor, tu misericordia. Vemos tu amor reflejado en tantas cosas, Señor, que nos pasan, que nos suceden, en los conflictos, en los tiempos de paz. Tú estás ahí, tú estás presente. Te damos gracias por todo. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo transforme nuestras vidas y que Él obre, Señor, en nosotros los frutos que son de Él, que daríamos como cristianos, Señor, si Él está influenciando nuestra vida. Señor, te pido por nuestros oyentes, por nuestros televidentes, por los seguidores de Cristo que están viendo este programa, bendícelos especialmente a cada uno de ellos con ricas bendiciones venidas de lo alto. Te damos gracias por todo y te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Yo no sé si tú conoces aquel que mi vida ha cambiado. Eso yo no sé si has sentido el fuerte abrazo de mi Dios querido. Hoy le pido a mi Dios que siempre te bendiga. Le pido por ti y toda tu familia. Él te llena de paz y alegría. Dios siempre provee por todos sus hijos. Fuiste hecho a la imagen de Rey de Reyes. Heredad eterna tienes en el cielo. Solo dile a Jesús que su regalo aceptas. No llores más, Él sana tus heridas y limpia de tu vida tus pecados. Sus fuerzas entran en tu corazón. Si vives para Jesucristo, hoy le pido a mi Dios que siempre te bendiga. Le pido por ti y toda tu familia. Él te llena de paz y alegría. Dios siempre provee por todos sus hijos. Fuiste hecho a la imagen de Rey de Reyes. Heredad eterna tienes en el cielo. Solo dile a Jesús que su regalo aceptas. Acéptalo y ámalo. Dile acéptame, me entregaré. Acéptalo y ámalo. Dile acéptame, me entregaré. Pido a mi Dios que siempre te bendiga. Le pido por ti y toda tu familia. Él te llena de paz y alegría. Siempre provee por todos sus hijos. Fuiste hecho a la imagen de Rey de Reyes. Heredad eterna tienes en el cielo. Pido a mi Dios que siempre te bendiga. Le pido por ti y toda tu familia. Él te llena de paz y alegría. Siempre provee por todos sus hijos. Fuiste hecho a la imagen